A través de señales, Dios me encargó estudiar el libro de Daniel y toda la Biblia, las profecías, y entonces me enseñó el año de la segunda venida de Jesucristo. Me enseñó a través de la Biblia que Cristo viene en el año 2031. Luego, con voz audible, me guió a entender las profecías que nos dicen que el Papa Francisco, elegido en el año 2013, es el anticristo. Que el Papa Francisco es el mismo Satanás, es Lucifer. Y esta profecía del número 127, esto es lo que señala. Una de las primeras profecías que Dios me enseñó fue la profecía de Esther capítulo 1. Esther capítulo 1. Y vi esa cantidad con que está al principio del capítulo. Esther capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Si han visto otros videos de los que he hecho antes, recordarán que aquí en el versículo 4 y el 5 hay dos cantidades. Primero 180, que profetiza los 180 años desde el año 1844 hasta el 2024, que comienzan los 7 años de reinado de la bestia o 7 años de tribulación. Y luego un periodo en el versículo 5 de 7 años, cuando de estos 7 años que termina en el año 2031. Y entonces yo veía esta cantidad de 127 provincias y yo pensaba, esto, como estos números que le siguen son profecía, esto debe ser una profecía, pero no entendía lo que esa profecía, así que esperaba que Dios me enseñara. Y un día, estando sentado en mi automóvil, el Señor comenzó a darme entendimiento de lo que simbolizaba, y al día siguiente me dio otra señal más de que Él me estaba guiando providencialmente para entender esta profecía, y es la que vamos a compartir con ustedes en este día. El 127 es un número simbólico, como ya hice un video de un número simbólico. 127 es un número simbólico porque para entender la profecía que Dios tiene para nosotros hay que dividirlo en dos. Primero el 12 y luego el 7. El 12 simboliza estos años, 12 años desde el año 2013 hasta el año 2024. Los primeros 12 años del anticristo, del Papa Francisco, y entonces el 7 simboliza estos siguientes 7 años desde el 2024 hasta el 2031. Entonces tengan presente esto: el número 127 en las partes de la Biblia donde lo vamos a presentar es un número simbólico que simboliza 12 años más 7 años. Entonces serían 19 años desde el 2013 al 2031. Ya en lo pasado presenté que el 666 de Apocalipsis 13 dice, el 666, uno de los significados que tiene es que es el número de la bestia, es decir, dice el tiempo, los años que reinaría la bestia. Si usted suma 6 más 6 más 6, le da 18. 18 años de 2013 al 2031. Y también en su nombre está el 666, que lo vamos a presentar luego. Bien, en esta profecía son 19 años. En lo que le mencioné, 6 más 6 más 6 son 18. Y otra profecía que le voy a presentar también hablan de 18. Depende de cómo usted comience contando. Para que dé 18, usted comienza aquí, pero dice, el primer año dice 2014, 2015 y así. Y en esta profecía comenzamos con el 13, 2013, 2014, 2015. Hay dos formas correctas de comenzar a contar los años, mencionando primero el año. Eso incluiría el año completo, o lo señalaría ese año. Y la otra forma es la que se usa normalmente, comenzando
con el año siguiente, que después podría detallarle más eso con más tiempo. Bien, entonces comenzaremos aquí con esta profecía. 127, ya les decía, los 127, las 127 provincias, entonces simboliza este periodo de 19 años, desde el año 2013 al 2024 y 2024 al 2031. Y hay unas declaraciones que vamos a ver aquí. En el versículo 2 dice: fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino. En este año fue afirmado este rey, el rey del Vaticano, el pastor, el obispo de Roma, el Papa Francisco. Fue afirmado en este año. Y sigue diciendo: en el tercer año de su reinado hizo banquete, teniendo delante de él a los más poderosos. Bien, el tercer año de su reinado, ¿qué simboliza este número? El versículo 3. El tercer año, 2013 a 2015. Tercer año, 2013, 2014, 2015. Dice que teniendo delante de sí a los más poderosos. Esto está profetizando esa reunión que se hizo aquí en Estados Unidos, el Papa Francisco. El Papa Francisco en las Naciones, con las Naciones Unidas. Y ahí comenzó un periodo de 15 años profetizado por esos 15 codos que subieron las aguas en el diluvio por encima de los montes más altos, 15 codos profetizando estos 15 años, profetizado también en el periodo de una hora de Apocalipsis capítulo 17, periodo de una hora que en profecía son 15 días y entonces lo ponemos a años, 15 años, entonces desde el año 2015 hasta el año 2030, cuando es el año que comienzan las 7 plagas, el año que comienza el gran tiempo de angustia profetizado en Daniel, el capítulo 12. Entonces, vamos a la segundo lugar donde presentamos, donde se presenta esto. Ya presentamos lo de Esther 1, las 127 provincias. Ahora vamos a ver a Génesis 23, 1, los 127 años de Sara, y ahí está el 800 que simboliza el octavo papa. Bien, Génesis 23, 1 dice: fue la vida de Sara 127 años. Aquí está otra vez. La vida de Sara fue 127 años. Aquí está el 12 más 7, los 19 años del reinado de la bestia. Es la bestia que sube del abismo, según Apocalipsis 17, y lo presenta como el octavo rey de una lista de 8. Es una lista de 7 porque los primeros 7 son seres humanos comunes y corrientes, pero el octavo dice ahí que es la bestia que sube del abismo, es decir, es el mismo Satanás. Entonces, Sara aquí en Esther 1 se presenta como un rey, el rey. Ahora, aquí se presenta una mujer que muere. ¿Qué está simbolizando esto? Esto está simbolizando a la iglesia que está muriendo, es decir, espiritualmente la verdad de Dios está siendo sepultada, está muriendo entre aquellos que deciden aceptar deciden irse por el lado de la iglesia falsa. El Papa Francisco, junto con los reyes de la tierra, como lo profetiza Apocalipsis 17, tiene una iglesia paralela, los que apoyan esta agenda global del anticristo, el Papa Francisco junto con las Naciones Unidas, entonces sigue por este camino y se unen a esta iglesia muerta que está representada por la muerte de Sara a la edad de 127 años. Entonces aquí viene Abraham y quiere comprar una heredad donde hay una cueva para sepultar a Sara allí. Y se lo pide a Efrón, hijo de Zoar, de los hijos de Ed, de los descendientes de Ed. Y entonces él no quiere vendérsela. Él quiere que Abraham la tome sin que le dé sin que le dé dinero. Pero Abraham no acepta.
Abraham no acepta, él prefiere comprar la cueva y entonces finalmente dice el versículo 16, dice, entonces Abraham se convino con Efrón, pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de él, 400 ciclos. 400 ciclos, eso pagó Abraham. Y se menciona otra vez 400 ciclos en el versículo 15. Se menciona dos veces, entonces sumamos 400 más 400, nos da 800. De ahí tomamos el 8. De ahí tomamos el 8 y está refiriéndose al octavo papa. El octavo papa, como lo presenta Apocalipsis 17, reinando desde 2013 al 2031. Pero aquí hay otra aplicación también en la profecía. Ya le había dado otra anteriormente, le presenté esta y hay otra más. El número 400 hemos dicho que simboliza el año 4000 cuando Jesús vino. Jesús murió cuando se cumplió el año 4000. Aquí también simboliza eso. Recuerdan que cuando Jesús murió, se fue sepultado en un sepulcro nuevo. Asimismo, Sara fue sepultada aquí y el precio fue 400 ciclos. Entonces está simbolizando el año 4000 cuando Jesucristo fue sepultado. En el versículo 19 habla del oriente y de la tierra de Canaán. Está refiriéndose a la segunda venida de Cristo, que será como por el oriente, como Jesús dijo, que es como el relámpago que sale del oriente. Entonces está diciendo esto, que la venida de Jesús será al final de este periodo de 12 años más 7, que termina en el año 2031. Y la tercera parte que vamos a presentar está en Daniel capítulo 4, especialmente versículo 29 y 32. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 4, allí nos dice, el versículo 29 dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Aquí hay un periodo de 12 meses. Daniel 4, 29 está simbolizando estos 12 años. Otra vez, aquí no está el número 127 como en las dos ocasiones anteriores, sino que aquí está el 12 y está el 7. Cuando vi esto, ahí fue que entendí entonces esta profecía. De un periodo de 12 años más otro periodo de 7 años. Y entonces después el versículo siguiente es el 32 que dice, el 32 nos dice, te arrojarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 tiempos pasarán sobre ti. Entonces, después que habla de 12 meses, entonces menciona los 7 tiempos, es decir, los 7 años que pasaría Nabucodonosor como una bestia, con su cerebro, pensando que era una bestia y comportándose como una bestia. 7 años, ahí tenemos los dos periodos. Y entonces un rey, el rey Nabucodonosor, simbolizando a este rey, el Papa Francisco, que es una bestia por 7 años. El Papa Francisco siempre ha sido bestia, siempre ha sido Lucifer, desde que cayó del cielo. Pero ahora es una bestia como hombre, ahora, después que tomó ese cuerpo humano, y es una bestia ahora como rey, reinando, teniendo el poder desde el año 2013, pero su poder va en aumento. En el 2015, los reyes de la tierra le dieron el poder. Quizás usted dice, bueno, pero el Papa no está dirigiendo el mundo. Bueno, es lo que quizás usted no ve. Pero si usted analiza las cosas que está haciendo, usted va a ver que él se reúne con esa gente, con la gente del nuevo orden mundial, es decir, los poderosos de la tierra, con la gente de la ONU, los que quieren hacer el reseteo económico. Incluso se sabe ya que se reunió con personas poderosas de los que hacen las vacunas y ahora tiene las vacunas obligatorias en el Vaticano. Eso es para dar un ejemplo al mundo. Recuerden que les presenté una profecía ya en Apocalipsis
que presenta que esta pandemia del coronavirus es algo creado. ¿Para qué? Para ellos tomar el poder. Están engañando al mundo de esta forma. Es una enfermedad real. Y como la enfermedad viene de esa gente, entonces, ¿por qué debemos confiar en la vacuna? Yo no le puedo demostrar lo de la vacuna con la Biblia. Pero como yo sé que la enfermedad es plan del mismo Satanás, entonces yo no confío en esa vacuna. Por eso no la apruebo para mí mismo, ni tampoco se la recomiendo a nadie, porque es plan de Satanás y no puedo asegurarle todavía lo que es resultado de que tendrán eso que se han vacunado, pero yo no puedo confiar en Satanás y nadie podría confiar en Satanás. Bien, entonces aquí vemos en el capítulo 4 que habla de 12 meses. También si usted suma en profecía, los meses son de 30 días. Eso está probado con la Biblia, así lo presenta. Un mes en profecía es de 30 días. Entonces 12 meses usted suma los días, 12 meses que es un año, son 360 días. Ese es otro número simbólico. El 360 simboliza 3 veces 60. 3 veces 60 usted suma, le da 180, 180. Es la misma cantidad de Esther, capítulo 1, 180 días. Entonces esos 180 simbolizan 180 años, que usted parte desde el 1844. Si no sabe lo que pasó en esa fecha, vea la película titulada Cómo todo comenzó, donde dice lo que pasó en la iglesia cristiana aquí en Estados Unidos, especialmente en esa fecha. Usted suma 180 desde 1844, lo lleva exactamente a este año, el 2024. Entonces, también los 12 años simbolizados por los 12 meses nos lleva al año 2024. Otra cosa que debo mencionar, ya mencioné en un video pasado, que este árbol de Apocalipsis 4, que aquí simboliza primeramente a Nabucodonosor, ese árbol, y fue cortado el árbol y pasaron 7 tiempos. Entonces ese árbol también simboliza a Estados Unidos. Si usted va a Apocalipsis, el capítulo Apocalipsis 13 habla de 2 bestias. Primero esa bestia que comienza presentando y luego habla de una bestia con 2 cuernos como de cordero, pero dice que habla como dragón. Habla como dragón. Esa bestia es Estados Unidos. Esa bestia es Estados Unidos. Después yo puedo demostrarle ese con más tiempo. Pero aquí se presenta también. ¿Cómo? Bueno, aquí en el versículo 23 habla de los bueyes. Los bueyes. Aquí simbolizan esos búfalos que son símbolos de Estados Unidos, y también habla del águila. El águila es el símbolo de este país también, del escudo. El águila lo menciona aquí en el versículo 33. Entonces, cuando usted va a Apocalipsis 13, allí dice que esta segunda bestia hace una imagen de la primera bestia. La primera bestia es el papado, No estamos acusando a los católicos, sino que la Biblia, la profecía presenta la institución, porque el papado es el que ha derramado la sangre de muchos cristianos fieles que por el simple hecho de querer obedecer la Biblia fueron perseguidos. Pero ahora el anticristo es una persona especialmente, además de que es la institución del nuevo orden mundial, las Naciones Unidas y Estados Unidos y el Vaticano, también es una persona que es el Papa. Entonces Estados Unidos en el año 2024, al final del año, aprobará una ley que yo no puedo decirle los detalles de esa ley ni cómo la van a llamar. La conocemos en la iglesia adventista como la ley dominical. La profeta Elena de White la profetizó y está en muchas partes de la Biblia, que le voy a presentar un tema especialmente sobre eso un día. Esta ley que viene irá en contra de los mandamientos de Dios e incluirá el domingo, un día que Dios nunca mandó a guardar. Y entonces Estados Unidos hará que todos puedan postrarse delante de esa imagen, es decir, que todos deben estar obligados a obedecer esa ley, y el que no lo haga tendrá problemas
económicos y de otras índoles. Esa será la señal de que comienzan entonces los 7 años los 7 años de tribulación. Entonces, hermanos, hemos visto esta profecía que nos señala que estamos en tiempos peligrosos. Si usted todavía no lo cree, busque lo que están haciendo las Naciones Unidas junto con el Papa. Miren lo que está haciendo este hombre. Hace poco estaban reunidos allá en el Vaticano y alguien se levantó de la congregación y vociferó diciendo: Dios te rechaza al Papa. Porque hay mucha gente que no tiene los ojos tapados. Está viendo que este hombre está tratando de destruir la iglesia. Está llevando la iglesia a la unión con el mundo. Y eso está profetizado. La iglesia unida con el mundo. Apocalipsis 17. Los reyes de la tierra le dan la autoridad a la bestia que sube del abismo. Así que estamos en el tiempo. Estamos en ese tiempo. No es algo que viene en el futuro. Estamos viviendo en ese tiempo. Y cada vez más esta bestia está teniendo más poder. La palabra de Dios está llena de estas profecías y la vamos a ir presentando porque Dios me eligió para presentar este mensaje. Dios me dio el conocimiento. Nunca podría ser posible para mí entender todas estas profecías si Dios no me da este entendimiento que me está dando de comprender estas profecías. Cuando yo veo un número, yo le digo: no entiendo, pero tengo la esperanza de que Dios me lo va a enseñar. Y así sucede. Dios pone en mi mente qué es lo que significa y ustedes ven que está demostrado con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos da fortaleza y nos guía, nos ilumina para que nosotros sepamos cuánto tiempo le queda al mundo. Así que aprovechemos el tiempo, el poco tiempo que tenemos, el poco tiempo que nos queda para prepararnos, para acercarnos más a Dios y para dar a conocer a otros que Cristo salva, que hay salvación en Dios y que hay que huir de esa ira que viene a este mundo muy pronto. Dios te bendiga.